Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Yo sé que esta es la etapa difícil del año, la última recta que se hace complicado estar, pero muchas gracias a todos los que nos están viendo online, a los que están acá. Bueno, como saben, este año yo soy Emilia González, directora del Centro de Filantropía e Inversión Social de la Universidad Adolfo Ibáñez, estamos dentro de la Escuela de Gobierno, y este es un ciclo que empezamos este año donde lo que hemos ido mirando son ciertas tendencias de la filantropía donde estamos mirando referentes de distintas redes que tenemos fuera de Chile, donde vamos tomando algunos temas. Hemos trabajado con temas que son tradicionales, cómo entregamos plata, cómo nos coordinamos entre distintos actores, cómo desarrollamos capacidades, pero vamos agregando en este ciclo de conversaciones ciertas tensiones o elementos nuevos que se van incorporando a estas funciones comunes de la filantropía para poder poner ciertos tensiones y mirando qué es lo que están haciendo organizaciones chilenas al respecto, ¿ya? Así que hoy, este ha sido un ciclo para que vayamos conversando, hoy vamos a cerrar el ciclo 2023 con esta conversación. Para diseñar el ciclo 2024, queremos poder tener el input de todas las personas que han participado en este ciclo de que nos propongan temas, ¿ya? Entonces, en enero, cuando ya tengamos esta charla puesta en YouTube y esté circulando, vamos a circular también una encuesta para poder ir destacando cuáles son los nuevos temas y ir eligiendo los temas que para ustedes son relevantes de que vayamos abordando en este formato. ¿Ya? El que nos convoca hoy es evaluación. ¿Ya? Tenemos muy claro que todo lo que va pasando en filantropía lo queremos medir, queremos saber cómo estamos generando resultados, la filantropía efectiva, la filantropía estratégica, lleva por substrato un conocimiento de qué es lo que se está dando, cuáles son los resultados que se están logrando. Esto no cuaja más, evidentemente, que con el Nobel en 2019 a los fundadores de JPAL, Duflo y Bangery, para haber revolucionado, alguien decía la semana pasada, cuando estábamos en Fundación Olivo, que esta era como la gran innovación de la economía en el último periodo, pero cuando ellos recibieron el Nobel ya llevaba JPAL un buen tiempo funcionando, ya estaba integrándose ya no solamente desde el análisis de políticas, desde grandes fundaciones, Banco Mundial, el BID, sino que también ya las grandes filantrópicas estaban usando esta metodología. Pero desde entonces esto ha tenido un desarrollo mucho más grande, o sea, se ha desarrollado un subsector de evaluación no en políticas públicas, sino que en labores filantrópicas. Y esto ha significado que las fundaciones y las ONGs donatarias han ido desarrollando un músculo de evaluación al interior de sus equipos. Se ha ido desarrollando un lenguaje técnico común. Ya hay más personas en el sector que usan un lenguaje muy técnico para hablar de tipo de resultados, que hablemos de inputs, outputs, eh, resultados de impacto, ya es parte de la jerga tradicional del sector. Se ha ido diversificando los tipos de evaluación. Partimos hablando de las evaluaciones aleatorias con controles, como el estándar de oro, lo sigue siendo, pero también hemos ido flexibilizando los distintos momentos, el tipo de decisión que se tiene que tomar, con cuáles son otros instrumentos que mejor se adaptan a ese mecanismo. ¿Ya? Y también se ha desarrollado una industria de evaluadores externos especializados en el sector de ONG. ¿Ya? Y en la labor de filantropía. No es el mismo consultor que evalúa una política pública, sino que requiere una escala y una cercanía también diferente. Y también hay fundaciones que se han ido especializando en ir midiendo qué va pasando con la evaluación. Para esta charla, hoy día vamos a conversar bastante sobre precisamente una de esas organizaciones, que es el Centro para la Innovación de la Evaluación, que es una pequeña fundación norteamericana que hace 8 años está realizando periódicamente, cada 4 años, un benchmark sobre la evaluación. ¿Ya? Y ahora en octubre publicaron su número 2023, donde miran cómo fundaciones norteamericanas han ido incorporando cambios en la forma de la evaluación en 5 dimensiones. Primero,
La estructuración y liderazgo de las evaluaciones, o sea, dónde las están radicando y con qué equipos se están dotando, las capacidades institucionales que se han generado, la forma en que se ha definido y cuáles son el porcentaje de los equipos de las distintas fundaciones que se dedican exclusivamente o primariamente a un rol de evaluación y aprendizaje. También está ese cambio, el que ya no hablamos solo de evaluación y monitoreo, hablamos de evaluación, monitoreo y aprendizaje. Eh, ¿Cuáles son las responsabilidades y los desafíos que tienen esos equipos? ¿Cuáles son sus principales nudos? ¿Cómo se conducen y cómo se comunican las evaluaciones? Y cómo se financian, ¿ya? Y de ahí vamos a destacar un par de elementos que quiero compartir con ustedes. El primero, mencionaba recién, tiene que ver con un cambio en el ángulo de a qué dedican su tiempo los equipos de evaluación de las fundaciones. Y lo que vemos que va teniendo un alza de estar en el 8º lugar de 10 en el 2019 a estar en el tercero, perdón, el 2015, el 2019 estar en el tercero y hoy día ser el primer lugar, tiene que ver con el poder generar espacios e instancias de aprendizaje al interior de las organizaciones, ¿ya? Eso se ha vuelto el centro. Si bien las funciones de evaluar las estrategias y informar la entrega de recursos, digamos, el grant making, sigue siendo algo muy relevante, ha ido tomando primer lugar el que evaluamos para aprender. Y eso tiene una serie de implicancias respecto a de quién es la decisión y de quién es ese aprendizaje, ¿ya? Un elemento que se agregó en esta última medición y que también lo vamos a rescatar después y que entró desde su primera aplicación al 4º lugar de prioridades, es el cómo el aprendizaje y la evaluación se orientan a avanzar la equidad, a resolver los desequilibrios de poder que existen entre donantes y donatarias. Y esto va muy vinculado a los desafíos que se plantean en este mismo informe eh, respecto a el primero que entra y que pasa como desde un elemento que se preguntó por primera vez el 2023 y pasa a la delantera, fue el cómo se captura la complejidad. Hemos hablado mucho, y a los que nos acompañaron en el seminario sobre objetivos de desarrollo sostenible, ahí lo planteamos también mucho, que el cambio global, el concepto de policrisis, está tensionando muy fuertemente a la filantropía. Pero en este punto no nos vamos a detener mayormente porque este es el gran tema del encuentro que vamos a tener en enero. ¿Ya? El 16 de enero nos vamos a dedicar a la complejidad desde todos sus ámbitos. Así que no me voy a detener fuertemente en ese, pero me voy a quedar en los dos siguientes grandes desafíos que se ilustran acá. El primero, que junta el segundo y el tercer lugar, es información de los resultados de las evaluaciones sean útiles. Y puede parecer contraintuitivo que cuando hemos desarrollado tanto el sistema, cuando hemos sumado tantos recursos a esto, hemos desarrollado tantas capacidades, el segundo y tercer desafío sean que sean útiles en la toma de decisiones. Hay hipótesis detrás de hablar de la alineación, de la teoría de evaluación, digamos, de que sabemos que tenemos que evaluar, pero no tenemos tan claro para qué, y primero se eligen los métodos y después se eligen las preguntas que se pueden responder. Entonces, hay una hipótesis ahí de cómo vamos alineando y finalmente eso nos lleva a que es poco útil. Pero hay resoluciones para eso y que hay ciertas luces. Vamos a discutir también con nuestras panelistas, que ellas nos compartan su opinión al respecto. Y el cuarto punto que parece como un desafío es identificar evaluadores externos que tengan enfoques de equidad y de justicia. O sea, que compartan la ética de aprendizaje que se va desarrollando y de ir nivelando la cancha con los donatarios, con los donantes y puedan generar un factor positivo en ese ámbito. En esos dos es que nos vamos a concentrar en lo que les voy a presentar hoy para que tengamos tiempo de discutirlo también con nuestras invitadas. El primero, en relación a la utilidad, hay un elemento que parece bastante decidor, que tiene que ver con la tensión entre la relevancia y la agencia que tengan las donatarias y los beneficiarios en la toma de decisiones respecto a la evaluación. Esto está un poquito chiquitito, pero acá lo veo mejor. Está en el gris más claro
significa que las donatarias y las comunidades beneficiarias no son incluidas en la toma de decisión, ¿ya? El gris más oscuro son las veces que se les informa. Se toma una decisión y se les cuenta, esto fue lo que deciden. El morado más clarito significa que las donatarias y las comunidades beneficiarias dan insumos al ir decidiendo distintos elementos de la evaluación. El morado intermedio, digamos, es el que busca un consenso. Se trata de llegar a un acuerdo y se trabaja en conjunto respecto a cómo se van a entender los distintos elementos. Y el más oscuro, el último, significa que la donataria o la comunidad beneficiaria, dependiendo del tipo de proyecto, tiene total control respecto a ese elemento de la evaluación, ¿ya? Vemos que donde hay más participación de las donatarias tiene que ver con elegir desde quién se informa, ¿ya? ¿Quiénes van a ser los que respondan la encuesta? ¿Cuáles son los grupos que van a participar? Ahí es donde se tiene más control, y en contraste donde menos tienen o menos se incluyen en la discusión, tiene que ver con cuáles son los datos y qué significan esos datos. Entonces, si hablamos de que probablemente quienes están más en el terreno, quienes mejor comprenden la problemática, donde menos influencia tienen es en de entender cómo leer los datos, podemos entender también por qué tenemos todavía un problema grande en la relevancia, ¿ya? Los elementos donde se ve más consenso son las preguntas de evaluación, y donde tenemos un desafío súper fuerte, porque en más de la mitad de los casos las donatarias y comunidades beneficiarias no tienen influencia real, es respecto a cómo se comunican los hallazgos. ¿Qué significa lo que encontramos y cómo se presenta? Y esto puede tener mucho que ver con la construcción de confianza, ¿ya? En un artículo de Alliance de fin de este año que hablaba de evaluar las evaluaciones y ponernos en la situación de eso, siempre las fundaciones tienen que evaluar o no, se relevaba que cuando no hay mayor agencia, cuando entendemos que las decisiones son más lejanas, hay un problema de confianza y empatía. ¿Qué va a significar esta evaluación para mí? ¿Cómo se van a tomar las decisiones? ¿Cómo accionar los resultados? Que es la cuarta fila, donde en más de un tercio de las ocasiones a las donatarias solamente se les informa lo que va a pasar con esta evaluación. Genera bastante defensa. Y en esas posiciones defensivas puede ser que realmente no lleguemos a los núcleos centrales de cuáles son las preguntas que hay que resolver, ¿ya? Entonces, esa mayor participación no es solamente por un buenismo, sino que por realmente poder hacer las evaluaciones un poco más efectivas, y esa es la intuición que está detrás de la invitación de generar mayor participación de las comunidades y de las donatarias en la toma de decisiones de un proceso de evaluación. Y eso también nos lleva a otra pregunta, que si veían había un elemento que tenía que ver con equidad y justicia, que fue un elemento que levantó Porticus. Porticus es una de las fundaciones potentes y grandes del mundo que ha liderado muchos elementos de desarrollo del sector, bajo el concepto de que la evaluación de programas sociales no pasa por el nivel de procesos que pasa, por ejemplo, una investigación académica en sus consideraciones éticas, ¿ya? Si hacemos un poquito de historia, los estándares para la experimentación o la evaluación con humanos que partieron después del desastre del experimento de Palo Alto, que para los que no lo conozcan pueden ver la película La Cárcel y ahí está. Nos pusieron una serie de estándares para cuando desde la academia queremos evaluar conductas y cuáles son distintos elementos, pero la evaluación en programas sociales hecha desde agentes independientes no tiene actualmente cuerpos colegiados de restricciones y de normas, ¿ya? Y por lo tanto, lo que hizo Porticus con la Universidad de Utrecht fue establecer ciertas guías, ¿ya? Que se le entregan a las fundaciones que quieren ponerle este sello también a sus evaluaciones, ¿ya? No me voy a quedar en mucho detalle, esto cuando lo vamos a compartir el link al gran elemento, pero ¿qué significan a grandes rasgos estos principios éticos del monitoreo, evaluación y aprendizaje? Hay un primer grupo que tiene que ver con
lo que decíamos anteriormente, esta tensión por la equidad, el que los procesos de evaluación y aprendizaje sean entendidos como alianzas colaborativas, ¿ya? Que se reconozcan y se resuelvan los conflictos de interés, perdón, los desequilibrios de poder, y que se puedan reconocer que los riesgos que cada una de las partes está tomando y las responsabilidades y los éxitos queden relativamente bien distribuidas, ¿ya? De tal forma que todos estén dispuestos a participar de buena manera del proceso de evaluación. Lo segundo es que no solamente haya un valor social, pero también que tengamos una solidez científica, que sean rigurosos en los métodos, que podamos hacer evaluaciones que sean replicables por otro y que ese estándar básico se mantenga continuamente. No es que en la suma cero, en la suma total de los riesgos y los beneficios, que pueden estar distribuidos muy diferentemente entre los actores, los beneficios totales sean mayores a los riesgos, ¿ya? Y que para nadie sea una situación de pérdida total el ser evaluado. Y por eso implica muchas veces poner los conflictos de interés a la vista, ¿ya? Tener súper claro quiénes son los que tienen algún interés eh, más marcado dentro del resultado de la evaluación y que por lo tanto podamos excluir o mitigar cuáles son esos conflictos. Generalmente las fundaciones logran trabajar con poblaciones de muy alta vulnerabilidad que de otra forma no están teniendo servicios que necesitan. Y la perspectiva de los beneficiarios es clave en este estándar. El que sean doblemente protegidas las personas a las que se encuentran en una situación de vulnerabilidad per se, pero además en una situación de vulnerabilidad por ser beneficiarios de algo que es voluntario, como es un esfuerzo filantrópico, ¿ya? Y en ese sentido, otro principio que se deriva es el no dejar nadie atrás. El que, por ejemplo, si vamos a evaluar y hay ciertas condiciones de mayor dificultad que vamos a dejar fuera de un estudio, eso no implique dejar a ese grupo fuera de los servicios, ¿ya? Ese es un primer set de consideraciones. Y hay un segundo set de consideraciones que es más clásico, de general de la evaluación, como el que todos los participantes siempre tengan un consentimiento informado, que haya un resguardo total de la confidencialidad, de que no podamos después identificar quiénes son los beneficiarios o quiénes son los que participaron con una decisión u otra. Tengamos procesos de revisión externa ética a priori, que si bien, por ejemplo, acá no tenemos como un colegio de evaluadores, o por decirlo de esa forma, sí poder tener conversaciones entre pares y generar comunidad, de revisar ciertos puntos, poder tener feedback, eh, poder tener criterios claros de selección y de preparación a los equipos que no hayan todavía integrado estos elementos y poder compartirlos y ir desarrollando prácticas. Y finalmente, un punto que es central es cómo se va a traducir y diseminar el conocimiento que se genera con una evaluación, ¿ya? Vamos a los principios teóricos de por qué la filantropía. La filantropía se valida cuando logra aportarle a la sociedad elementos que de otra forma le serían mucho más lentos. Eh, Logra solucionar problemas y mostrar y señalizar a otros actores cómo ir resolviendo algo que desde el Estado no se está pudiendo resolver o desde el mercado no se está pudiendo resolver. Pero esa señal tiene que poder ser conocida y también cuando la señal es, pues este no es el camino. Entonces, hay un elemento ahí final que tiene que ver con cómo hacemos amable de entender los resultados de las evaluaciones, cómo lo hacemos, cómo lo comunicamos con responsabilidad a los beneficiarios, sobre todo cuando las cosas no están saliendo tan bien, eh, y cómo también señalizamos al entorno el valor de cada una de las evaluaciones, ¿ya? Así que estas son preguntas que hoy día se están poniendo sobre el proceso de evaluación, donde ya teníamos las dudas de cuál es el mejor instrumento, cuál es la pregunta que teníamos que resolver. Se suman otras capas de complejidad que tienen que ver con cómo nos aseguramos de que todas las personas, todos los actores que están siendo parte de este proceso de evaluación vean sus intereses y sus riesgos representados en el proceso de evaluación y nos hagamos cargo de ellos, de tal manera que sean accionables y que lleven a toma de decisiones fructíferas para los programas. Y por otro lado, el cómo nos hacemos cargo de todas estas consideraciones éticas cuando queremos conocerlo todo, queremos saber cada vez más la granularidad de lo que está pasando, y eso significa muchas veces meternos en las casas de personas, meternos en su día a día, meternos en su toma de decisiones,
y eso se tiene que hacer con una serie de normas y reglas de cuidado, ¿ya? A ver cómo lo estamos haciendo acá, y este era el titular rápido. Vamos a conversar con nuestras tres invitadas. Está hoy día Macarena Sea, que es la directora del área de evaluación de la Fundación Luxit, que han tomado un enfoque de evaluación in-house y muy centrado en promover los resultados de sus programas y ir haciendo un loop de evaluación continua. Nos acompaña también Verónica Sánchez, que es cofundadora y directora de First Impact. First Impact ha ido impulsando fuertemente la evaluación externa de los resultados y de los impactos propiamente de las organizaciones. Y María Luisa Correa, que es la coordinadora del área de estudios de la Fundación San Carlos del Maipo, que la Fundación San Carlos del Maipo ha ido empujando la causa de la evaluación, las ONG, proveyendo de distintas herramientas para que distintos proyectos puedan evaluar distintas fases de su formación de evidencia, voy a decir, no solamente evaluación, y de las que nos van a conversar también hoy. Así que le voy a dar primero la palabra a María Luisa, para que pase para acá y nos cuente un poquito lo que están haciendo hoy. Ah, ahí estamos. Súper. Bueno, muchas gracias primero que nada. Solamente primero de contexto para quienes no conocen la Fundación San Carlos de Maipo. La Fundación lo que busca es promover el desarrollo saludable de niños, niñas y adolescentes, pero siempre a través de la implementación de programas que sean efectivos, eficientes, innovadores y logrando siempre la generación de evidencia. ¿Ya? Y ese es un punto central que tenemos desde la Fundación, que nos interesa la generación de evidencia en las intervenciones sociales. Para esto nosotros tenemos dos grandes proyectos. Uno es Mi Brújula y Mi Mapa, que les voy a contar brevemente, donde se ejemplifica este interés, esta motivación a buscar la evidencia en las intervenciones sociales. El primero es Mi Brújula, que es un banco de programas sociales que lo que busca es promover y poner a disposición, ya sea de las comunidades o de los tomadores de decisiones, programas e intervenciones que cuenten con altos estándares de calidad en materias de diseño, de implementación y de constatación de efectos, que vendría a ser lo que todos entendemos como evaluaciones de impacto. Mi brújula lo que busca en primer lugar es poder definir y disponer estándares de calidad para el diseño, implementación y evaluación. ¿Y por qué ponemos énfasis en esto? Porque si es que hoy día solamente nos centramos en definir estándares o en guiarnos por estándares internacionales en materia de evidencia, estaríamos solamente centrándonos en lo que son las evaluaciones de impacto. Tenemos que reconocer hoy día que muchas intervenciones sociales en Chile no han llegado ni siquiera a esa etapa de poder evaluar impacto de sus intervenciones. O además nos quedaríamos con la problemática que pasa hoy tanto en programas públicos como privados, que nos encontramos con programas que tienen errores a nivel de diseño, lo cual nos obliga o nos empuja a una mala implementación, o que tienen problemas a nivel de diseño y que impide una posterior evaluación de sus resultados. Bajo esta lógica y ante esta necesidad es que nosotros diseñamos un banco de programas que permita poder definir estándares en estos tres niveles. Y no solamente centrarnos en lo que es la evaluación de impacto, sino en estos tres niveles que uno podría llamar los niveles como de ciclo de vida de un proyecto, que es el diseño, la implementación y posteriormente la evaluación, para así poder difundir prácticas que cumplan con altos estándares de calidad. Como les mencionaba, nosotros lo que hemos hecho a través de este banco de programa es poder diseñar un instrumento que nos permita poder evaluar un programa en materias de diseño, que nos permita poder afirmar que ese programa cuenta con ciertos estándares de calidad y que es lo suficientemente robusto para poder pasar posteriormente a una certificación en materias de implementación. ¿Qué es lo que dice? Dice que el programa se está implementando de acuerdo a su diseño. Eso es un gran problema que tenemos hoy en la implementación de programas sociales, que lo que se implementa es radicalmente distinto a lo que está diseñado. Y ese problema recién nos terminamos dando cuenta cuando queremos evaluar. ¿Por qué? Porque queremos evaluar, nos empezamos a dar cuenta, decimos, ok, evaluemos cuáles son nuestros resultados que están dentro de nuestra teoría de cambio, y nos empezamos a dar cuenta que las actividades y los resultados que estamos obteniendo no tienen nada que ver con el diseño. O lo mismo, cuando queremos escalar un programa, nos empezamos a dar cuenta que lo que tenemos puesto en el papel, en términos de manuales, por ejemplo, o de definiciones estratégicas en materias de, por ejemplo, de implementación, de requisitos, de costos,
no tiene ninguna concordancia con lo que pasa en la implementación. Y por último, ya nos referimos a lo que es la evidencia de efecto, que se refiere ya a la evaluación de impacto de un programa. Nosotros somos como fieles creyentes de que para que un programa pueda ser evaluado a nivel de impacto, el programa tiene que estar correctamente diseñado. No ha pasado en la experiencia que llegan organizaciones que nos dicen, contamos con los recursos, queremos evaluar el impacto de nuestro programa, pero no se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque hay errores a nivel de diseño que se necesitan corregir. Y es mucho más barato corregir esos errores a nivel de diseño cuando no hemos comenzado con la implementación que cuando llevamos 2, 3, 4, 5 años de implementación y queremos ver qué es lo que pasó con el programa. Nosotros, y aquí voy a unir con el segundo proyecto que les quiero presentar, el Banco Mi Brújula consta de un procedimiento de distintas etapas. En la primera etapa lo que se hace es que una organización externa acopia y sistematiza toda la información del programa, ya sea en materias de diseño, en materias de implementación, evaluación de impacto. Una vez que esta organización externa ha sistematizado toda la información secundaria, pasa a la evaluación experta. Este proceso de evaluación, nosotros como Fundación San Carlos de Maipo no participamos, solamente actuamos como un coordinador para que no haya ninguna especie de conflicto de interés, como mencionaba Emilia. En este proceso de evaluación experta evalúan 2 evaluadores por separado en un proceso a ciegas a través de un instrumento que hemos testeado y que hemos sometido a la revisión de distintos expertos ya durante 5 años. Es un instrumento que se puede implementar en programas públicos como privados, independiente de las temáticas. A través de este instrumento hemos evaluado el diseño e implementación tanto de programas de reforestación como programas de parentalidad. No tiene esa limitante. Estos evaluadores evalúan por separado. Tenemos un pool de evaluadores que ustedes lo pueden ver en la página web de Mi Brújula, algunos especializados en algunas temáticas más que en otras. Evalúan por separado, luego sistematizan y acuerdan notas en base a cada uno de los aspectos que evaluaron. Finalmente se dice si es que el programa pasa a un proceso de certificación o no. Si el programa logra certificarse, lo que nosotros hacemos es que simplemente este programa se publica en la página web de Mi Brújula, una breve ficha, para poder darle visibilidad a estos programas que cuentan con ciertos estándares de calidad. Para que los financistas, para que quienes estén buscando un programa a implementar o simplemente cuando queramos identificar buenas prácticas que se hayan implementado en el contexto local, podamos recurrir a la página web de Mi Brújula y poder identificar distintas prácticas que cumplen con una certificación en diseño, en implementación o evaluación de impacto. ¿Qué pasa cuando el programa no cumple? Eso es como lo más interesante. Cuando el programa no cumple, lo que nosotros hacemos es que tenemos en paralelo un proyecto de asesorías a programas sociales en distintas temáticas. Estos proyectos de asesoría, la Fundación San Carlos de Maipo dona ciertas asesorías al año, otras asesorías son financiadas por parte de las organizaciones sociales, siempre para poder abordar las brechas que se han ido identificando. Perdón. Hoy día Mi Brújula es un banco de programas sociales que cuenta con más de 23 certificaciones y en la actualidad hay 3 que están en proceso. Para el próximo año tenemos planificado cerca de 50 certificaciones más en distintas temáticas. Lo que nosotros estamos buscando hoy día es que se mejore el nivel de las intervenciones sociales en materias de diseño, implementación y evaluación. Que se puedan difundir buenas prácticas que sirvan como modelos para otras intervenciones sociales y también poder lograr esta conexión entre distintos actores. Brevemente, a contarles el vínculo que hay entre estos 2 proyectos, Mi Brújula y Mi Mapa. A nosotros no nos interesa que los programas se certifiquen porque sí, nos interesa que mejoren su calidad. Y por eso siempre decimos que este banco de programas tiene una finalidad pedagógica, porque dentro de este proceso no solamente se le informa al programa que no se certificó, sino que se le especifica cuáles son las brechas que el programa debe abordar en cada uno de estos temas. Se le especifica por qué a nivel de diseño hay errores, por ejemplo, en la definición de la población objetivo, o pueden haber errores en su diseño de su teoría de cambio, o en la definición de los indicadores de costo. Lo importante es poder entregar feedback a las organizaciones y estrategias para abordarlo. Para quienes no los quieren abordar solos, nosotros contamos con este conjunto de asesoría que lo que hacen básicamente es que acompañan a las organizaciones sociales en el ciclo de vida del proyecto, desde el diseño hasta lo que viene a ser la implementación y el monitoreo, promoviendo un monitoreo en tiempo real
incorporando medidas correctivas en base a resultados, para luego pasar a lo que se podría decir la constatación de efectos, que viene a ser un poco lo que es la evaluación de impacto o bien evaluación de resultado en algunos casos. Como ahí también lo mencionaba Emilia, no siempre hay que evaluar impacto, y quizás se lo podemos conversar después en el panel, para poder posteriormente llegar a lo que es la diseminación y la implementación de programas con fidelidad a su modelo original. Nosotros hemos trabajado ya con más de 100 programas en distintas temáticas, organizaciones públicas, privadas y empresas, asesorándolos ya sea en materias de diseño, de implementación, de monitoreo, construyendo sus teorías de cambio o en otras evaluaciones. A través del trabajo en codiseño, lo que nosotros buscamos es trabajar siempre desde una revisión teórica del programa hasta poder definir todos los elementos que se requieren para el diseño, que van desde elementos tan simples como la definición del programa hasta la construcción y definición de indicadores de procesos y de costo. Luego, hay una asesoría en la implementación que nos permite ir definiendo un proceso de registro sobre la implementación del programa que nos permita poder perfeccionar esta implementación, ya sea ajustando nuestro diseño o ajustando nuestra implementación al diseño. Finalmente, trabajamos, y creo que es la asesoría que más trabajamos con organizaciones sociales, que es lo que se refiere al monitoreo de resultados. Nosotros lo que tratamos de instalar son sistemas de monitoreo que sean factibles de ejecutar en las organizaciones, de acuerdo a la naturaleza y las características de cada uno, a través de herramientas gratuitas de Google, que les permitan implementar los sistemas de monitoreo en tiempo real, de manera que puedan incorporar medidas correctivas en su intervención. Finalmente, lo que viene a ser el desarrollo de la teoría de cambio de los programas, que es una herramienta base, es una, entre otras herramientas metodológicas, pero es una herramienta base para lo que refiere la posterior evaluación o monitoreo de los programas. Y finalmente, otro tipo de asesoría donde en función de las necesidades de cada organización, vamos trabajando con ellos proyectos de evaluación, de monitoreo o de diseño. Eso, siendo súper en breve, ese es el foco que hoy día estamos en San Carlos, en la generación de evidencia, no solamente centrado en lo que es el impacto, sino también en lo que es el diseño, la evaluación y el monitoreo. Gracias. Y le voy a dar la palabra a la Macarena Sea, que es la directora de evaluación de la Fundación Luxit. Maca, aquí está tu presentación. Y acá está. Sí, sí. Ah, sí, súper. Ya, buenísimo. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema súper relevante hoy día, así que le agradecemos el espacio al CEFIS de poder tener este momento en donde nos detengamos y revisemos en el fondo como quién hoy día son actores más o menos relevantes en este tema. Me pidieron hacer una presentación como la de la María Luisa, cortita, como para que después contextualicemos desde dónde vienen nuestras perspectivas en el panel, ¿ya? Así que es una presentación muy cortita. ¿Cuál es el propósito de la Fundación Luxit? En primer lugar, estamos al servicio de Chile, y en segundo lugar, ¿cómo estamos al servicio de Chile? Fortaleciendo las capacidades de las personas para contribuir al desarrollo del país. Es decir, nosotros tenemos un foco en formación de competencias, formación de habilidades, y en eso están basados nuestros programas. ¿Qué hacemos? Diseñamos y ejecutamos programas, y acá en el fondo después viene otra diapo que también hace hincapié en eso. Diseñamos y ejecutamos programas que potencian el desarrollo de competencias socioemocionales y distintos tipos de habilidades, tanto cognitivas como socioemocionales en diferentes ámbitos. Y también gestionamos y apoyamos de manera concreta ayuda a personas y organizaciones en momentos de necesidad, como son las emergencias. Estas son nuestras áreas de acción. Tenemos ámbitos de acción en el área de educación, emprendimiento, deportes y el área de donaciones y emergencia. Tenemos distintos programas al interior de cada una de estas áreas. Hoy día tenemos alrededor de
13 programas y estamos diseñando otros, además de las donaciones y emergencias por las que es más reconocida la fundación, que son las donaciones, no sé, el Aerotanker o la Teletón, etcétera, pero los otros ámbitos son los ámbitos en donde tenemos programas, diseñamos e implementamos programas. Y esta también es la pirámide explicativa que les anuncié antes, en donde acá nosotros en el fondo les decimos que somos en poca medida una fundación de segundo piso, ¿ya? Somos en gran medida, y eso por eso la pirámide está invertida, una fundación de primer piso. Es decir, nosotros diseñamos e implementamos, ejecutamos los programas que diseñamos. Entonces no somos tan fundación donante, lo somos, pero en menor medida y a propósito en el fondo de casos específicos y en el marco principalmente de las emergencias, ¿ya? ¿Qué significa ser una fundación de primer piso? Como ya lo dije, principalmente ejecutar programas. Y ahí en el fondo nosotros lo que hacemos es incorporar un enfoque metodológico para el desarrollo de estos programas en donde hay una teoría del cambio y por lo tanto un impacto esperado de esos programas, ¿ya? Los programas que implementamos están basados en evidencia y el modelo de evaluación está enfocado en la mejora continua de nuestros programas. ¿Cuál es el modelo general de la operación, el modelo general de cómo lo hacemos en Fundación Luxit? Como ven a la izquierda, la primera pelotita o el primer círculo es diseño y diagnóstico basado en evidencia. Es decir, el problema que se está atendiendo primero tiene que delimitarse y después la solución a ese problema tiene que venir sustentada de literatura y de evidencia. Pues viene una suma, en el fondo un plus, que es respuesta pertinente y ágil con llegada directa a la persona o a la organización. Y esto, en el fondo, es lo que nos destaca por ser una organización de primer piso, y es un poco a lo que se refería la Emilia en su presentación. Este círculo del centro se podría resumir como centro o foco en el beneficiario. Nosotros, en el fondo, entregamos un servicio social, y ese servicio social está orientado para que se produzca finalmente el servicio social. Y eso es una respuesta que tiene en consideración al beneficiario. Es el beneficiario y sus necesidades las que están al centro y que el servicio atiende esas necesidades y nosotros esperamos hacerlo de manera eficaz, en el fondo que se produzca finalmente la solución. Y después viene este corchetito que es gestión del conocimiento. Nosotros estuvimos en un periodo de transformación de la fundación durante el 2019 y 2020, en donde la fundación estuvo más hacia adentro, por decirlo de alguna manera, porque estábamos implementando e incorporando este modelo que les estoy contando ahora, que después, 4 o 5 años después, podemos en el fondo mirarlo y contárselos. Pero claro, todavía no estaba desarrollado el músculo de la gestión del conocimiento. Dado que hay un área de evaluación hoy día, que es la que yo dirijo, podemos en el fondo tener distintas evaluaciones, distintos documentos que podemos gestionarlos. Y en eso también es clave lo que decía la Emilia al principio, ¿dónde se gestiona ese conocimiento? Porque hay distintas áreas de influencia para la gestión del conocimiento. Algunas son los líderes de opinión, otras el mismo ecosistema de las organizaciones sociales, y principalmente en nuestro caso están los beneficiarios, porque nosotros ocupamos la data también con los beneficiarios, ¿ya? Y esta es como el kit de la presentación, está nuestro modelo, como la Emilia también ya lo anunció, nosotros tenemos un equipo de evaluación in-house, que está compuesto por sociólogos y economistas, que en el fondo son personas o profesionales capacitados para desarrollar las evaluaciones que hacemos. Y el objetivo del modelo es el aseguramiento de la calidad. Y ese aseguramiento de la calidad no está dado solo ex post, ¿ya? Y tampoco solo ex ante, que es donde la evaluación tiende a situarse, ¿ya? Antes del programa en el diseño o después del programa en el impacto, ¿ya? Y hoy día hay mucha obsesión con el impacto, como decía la María Luisa. Muchos
programas o muchos implementadores quieren saber ya, ¿y cuál es nuestro impacto? ¿Y cuál es nuestro impacto? Pero hay una serie de fases antes que todavía no están bien estructuradas o maduras para que uno pueda decir cuánto impacto tienen estas acciones, ¿ya? Porque es como que uno pensara que puede ir, en el fondo, puede ir a clases, ¿ya? O sea, que uno se puede sacar un buen promedio de notas sin ir a clases, ¿ya? Cuando uno dice, ya, ¿cuál es en el fondo el resultado de este año escolar? Y uno se quiere sacar, no sé, un 6,9, un 7, un 6,8 o más de 6. Si uno no fue a clases, ¿ya? Es muy improbable que puedas tener ese promedio de nota, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque en el fondo la implementación de las clases no se dio, ¿ya? Eso le pasa a muchos programas, ¿ya? Que están esperando un resultado y tienen una ambición sobre un resultado y no fueron los 2 semestres a clase. Entonces, la pregunta está por los 2 semestres, ¿ya? ¿Qué pasó en esos 2 semestres? ¿Ya? Y también la pregunta está en cómo son las clases, ¿ya? Porque por algo las personas no van a clase. Entonces, también puede que haya algo en el diseño que esté afectando la asistencia, ¿ya? Este modelo de evaluación, cuando uno revisa la literatura relacionada a la evaluación, esto no tiene ninguna novedad, ¿ya? Son las mismas etapas que van a encontrar en cualquier libro que hable de evaluación y monitoreo, ¿ya? La novedad que tenemos en Fundación Luxit, diría yo, es, y eso lo pueden ustedes después estimar, es que esto está en un círculo, ¿ya? Y ese círculo hace que esto sea un proceso, ¿ya? El proceso es el que, a mi juicio, es una innovación porque se plantea en todas las etapas del programa. Y por eso es in-house, ¿ya? Porque ya que requiere de una alta demanda, en el fondo, de trabajo para poder evaluar todos los procesos de los distintos programas o de las distintas iniciativas, en las que están los programas, y los programas no solamente tienen una cohorte, en nuestro caso tienen más de una cohorte, entonces tenemos en el fondo distintos años evaluándose, hace que sea esta circularidad, ¿ya? Porque empezamos con el planteamiento del problema, que nos preguntamos si existe o no existe el problema, ¿ya? Y lo delimitamos porque lo que nosotros postulamos es que mientras más delimitado esté el problema, más ajustada va a ser la solución. Cuando el problema es difuso, es muy difícil que uno pueda encontrar impacto y es muy difícil encontrar una solución adecuada, porque como somos personas las que estamos padeciendo esos problemas, las personas cuando son muy distintas, las soluciones también varían, ¿ya? Piénsenlo ustedes en el fondo. Cuando alguien quiere aprender un idioma, por ejemplo, son distintas las metodologías para aprender un idioma y algunas se ajustan más a unas personas que a otras. Entonces yo tengo que delimitar bien cuáles son las personas que están padeciendo el problema para que la solución sea ajustada. Y ahí está el círculo, la parte del círculo amarilla, que habla del diseño o del rediseño de las iniciativas. Cuando ya tengo ajustado el problema, puedo diseñar, ¿ya? Cuando ya tengo delimitado el problema, diseño. Y el diseño que sea sustentado en evidencia. Es decir, que podamos recurrir a la literatura para poder ver las relaciones causales que se dan entre lo que yo quiero producir y qué ha tenido efecto, o lo que yo quiero, en el fondo, solucionar y cuáles son las causas que lo determinan, ¿ya? Eso puede ser a nivel de paper, con estas relaciones causales entre las variables determinantes y las variables dependientes, o a nivel de bases de datos que tienen programas que ya han sido evaluados. Entonces, esas bases de datos no solo me hablan de las relaciones causales entre las variables, ¿ya? O sea, por ejemplo, entre, no sé, la droga y barrios peligrosos, sino que qué programas han sido efectivos para la solución de ese problema. Y en el fondo hay bases de datos que tienen esa información y por lo tanto es interesante revisarlas cuando uno está diseñando para poder construir sobre el conocimiento de otros y no tratar de inventar la pólvora, porque muchas veces hay mucho conocimiento. A veces no, pero la mayor de las veces sí.
¿ya? Después viene la pelotita turquesa, que es evaluación de implementación, y acá, ya como lo mencionó la María Luisa, el foco es la fidelidad del diseño, ¿ya? Si en el terreno, el papel aguanta mucho, ¿no es cierto? O sea, uno puede escribir lo más lindo del mundo pensando en lo que se va a diseñar o lo que se va a hacer. Pero ¿qué es lo que sucede después en la cancha, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede en el territorio? Puede distar mucho de lo que se escribió. Y eso se llama fidelidad de la implementación. Ahí, a mi juicio, son dos puntos fundamentales los que hay que levantar. En primer lugar, ¿cuáles son los facilitadores o los obstaculizadores de esa implementación? ¿Qué fue lo fácil para que esa implementación se pudiera dar y cuáles fueron las piedras que nos encontramos en el camino para poder, en el fondo, llevar el diseño al territorio? Y por otro lado, ¿cuál es el estándar de esa prestación? Y el estándar está dado por la satisfacción de los usuarios, por las observaciones que uno puede hacer en el mismo terreno, de cómo se está implementando, qué calidad finalmente tiene lo que se está entregando como servicio. En rojo está la evaluación de resultados, que es el levantamiento de información pre y post. ¿Ya? En la mayoría de nuestros programas tiene este levantamiento que nos permite saber más o menos para dónde va la micro. ¿Ya? Si yo estoy tratando con niños que van a escuelas deportivas, quiero saber más o menos si van o no a la escuela, qué nivel en el fondo de actividad física hacían y después cuánto hacen. Entonces hago análisis pre-post en donde hago un levantamiento ex ante y hago un levantamiento ex post. Esto, sin embargo, no es una evaluación de impacto y por eso está separada de la evaluación de impacto, ¿ya? Porque nosotros no podemos atribuirnos esos resultados, pero sí nos sirven mucho, nos sirven a nivel de monitoreo, nos sirven para saber si las variables han subido, han tenido efectividad o no. No obstante, no son atribuibles a nuestra acción. Y por último está la evaluación de impacto en celeste, que si se fijan tiene una línea punteada, ¿ya? Porque no todos nuestros programas pasan por evaluación de impacto. Como ya se anticipó, no todos los programas tienen que pasar por evaluación de impacto, porque no están lo suficientemente maduros, porque hay que estabilizar la implementación muchas veces, porque todavía hay que implementar ajustes al diseño. Entonces, la evaluación de impacto es una gran inversión de energía y una gran inversión de recursos. Y eso se tiene que hacer cuando el programa ya está estable para poder medir bien, en el fondo. Si todavía tenemos otras cosas que incorporar, no vale la pena todavía medir el impacto. Y además, ¿cuáles son las aspiraciones del programa? Y las aspiraciones de la organización en donde está inserto ese programa. Porque el medir el impacto lo que nos permite es crear evidencia, ¿ya? Y esa evidencia tiene que tener ciertos requisitos, ¿ya? Que es una evaluación de determinadas características. Esa evidencia es la que me permite atribuir los resultados, era lo que veíamos en la pelotita roja, a mi programa. Y lo puedo decir a ciencia cierta, ¿no es cierto? Esto es producto de mi programa. Establezco una relación causal entre el programa y los resultados. Y eso, en el fondo, tiene que tener ciertas aspiraciones de política pública o de, en el fondo, gestión del conocimiento, porque ¿qué voy a hacer? ¿Para qué lo voy a medir si después no tengo esa ambición? Cuando también hay un para qué en la evaluación de impacto. ¿Va a aumentar la inversión, por ejemplo, de la organización en la que yo estoy después de la evaluación de impacto? Tiene que haber un para qué que le dé sentido. Eso, y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Maca, muy, muy clara. Pero, ¿cómo tomas el no siempre hay que medir impacto? Vamos a darle la bienvenida a Verónica de First Impact para que nos cuente qué es lo que hace su organización y cómo lo están mirando. Hola a todos. Bueno, gracias por la invitación. De verdad, acá estamos con mi socia Nata. Creo que una de las mejores charlas que hemos ido de medición de impacto, así que súper contenta de estar participando acá. Bueno, todas las organizaciones generan impacto en las personas y el medio ambiente.
Muchas impactan de manera positiva y otras negativas. Hay veces que eso no se releva, para nosotros es muy importante considerar ambas. En First Impact trabajamos para que todas las organizaciones identifiquen, entiendan y gestionen su impacto. Esto tiene mucho que ver con lo que mostró recién la Maca, con este círculo que estaba mostrando de que primero hay que entender el problema, hay que monitorear cómo se fue implementando, luego entenderlo y para efectivamente después hacer algo al respecto, tomar decisiones. Nosotros nuestro foco siempre es en gestionarlo. En First Impact, por lo tanto, integramos el impacto en la estrategia de las organizaciones. Y acá nosotros nos vamos a salir un poco solamente del ámbito de las fundaciones. Yo sé que acá estamos en un seminario principalmente de las fundaciones, pero todas las organizaciones generan impacto. Por lo tanto, acá, quien sea que nos esté escuchando, sobre todo las familias empresarias que tienen su lado de family office y fundación familiar, no solamente es importante medir el impacto de lo que hacen del lado derecha con la fundación, sino también con sus empresas, porque todas están trabajando con personas y tienen impacto en el planeta. ¿Por qué es importante medir? Normalmente nosotros nos focalizamos mucho en explicar esto, pero hoy día el foco va a ser intentar decir más que el por qué es importante medir, que les voy a contar acá cortito, sino buenas prácticas respecto a medir en base a lo que presentó al inicio Emilia, pero igual para los que están acá partiendo en temas de medición es súper, si siempre te dicen, pero ¿para qué medir? ¿Para qué seguir indicadores? Bueno, 4 cosas que se les quede en la cabeza y nosotros con eso felices. Uno es asegurar el cumplimiento del propósito de la misión. ¿Cómo vamos a saber si estamos haciendo las cosas bien si no lo estamos monitoreando y midiendo? Hoy en día también desde el lado de las empresas se habla mucho del propósito. Está muy de moda a las empresas ponerle propósito, ya no se habla de la misión y la visión, sino también del propósito. Pero ¿cómo vamos a ver si estamos cumpliendo nuestro propósito? Medir, ¿ya? Por ahí esa es la manera de ir generando evidencia si nos vamos acercando a nuestra misión. Transparencia y accountability. Creo que acá todos sabemos qué es lo que ha pasado este año con el tema de las fundaciones. Por eso es importante medir, asegurar la transparencia, asegurar que se está haciendo con nuestra plata lo que se dice que se está haciendo. Lograr demostrar que efectivamente se está logrando el propósito de la misión. Acceso, financiamiento y eficiencia en asignación de recursos. Muy ligado a lo que dijo la Maca. Muchas veces las fundaciones dicen, yo tengo esta plata, me gustaría ayudar a un tema en específico y ahí veo yo cómo lo hace la organización que la recibe. Entonces nosotros le decimos, pero tu peso invertido tiene un costo de oportunidad. Desde un punto de vista muy económico, pero es verdad. O sea, si tú estás poniendo tu plata en una fundación o en un proyecto social, estás dejando de ponerlo en otro lado. ¿Por qué no tratamos de poner la plata donde sea más eficiente, donde tú puedas maximizar el impacto? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tratamos de ayudar a que con la medición de impacto tú puedas ver dónde se está generando mejor este impacto y poder asignar correctamente tus recursos. Y desde el lado de los que recepcionan el dinero, informen para qué se está usando esta plata. ¿Ya? Entonces, para los donatarios y donantes es importante la medición. Y por último, que hemos hablado acá harto, ambas organizaciones, la sistematización, replicabilidad y aprendizaje. El tema, necesitamos ver qué funciona y no funciona. Y no solamente para nosotros, y no solamente para las organizaciones que apoyamos, como donantes, en este caso hablando del lado de las fundaciones, sino también para otros. Otros no tienen los recursos para hacer evaluaciones de impacto, de resultado, incluso ni siquiera monitoreo. Tratemos de generar evidencia para que ellos puedan aprender de otros. Hagámosla pública. Tratemos de publicar lo que hemos ido aprendiendo y así todos nos podemos beneficiar. Dije que no me iba a centrar en esto y al final sí, pero bueno. En base a lo que nos mandaron ahora para este seminario que me encantó, o sea, de verdad, demasiado bueno, y por coincidencias de la vida, yo he trabajado para 2 de las organizaciones que están ahí, que es Porticus y ITAT, entonces todo el tema de que ellos proponen de buenas prácticas de medición es algo que tenemos incorporado en First Impact hace mucho tiempo. Entonces ahora estoy terminando una evaluación para Porticus. Y para no repetirnos, nosotros tratamos de relevar varias ideas que sacamos de estos papers y tratar de ver cómo nosotros estábamos respondiendo a esto de una manera más sistemática. Entonces dijimos ya, buenas prácticas para la evaluación y filantropía, que es muy relacionado a lo que decía, bueno, es de lo que decía Mina al inicio, generar evidencia, poco en aprendizaje y evaluación, tercero independiente, confianza y empatía entre las partes, entrenamiento técnico y ético, consultores comprometidos y especializados, diversidad en
toma de decisiones. Para no darles la lata, en vez de ir contándole uno a uno nuevamente de qué se trata cada cosa, les voy a contar primero cómo nosotros tratamos de responder a estas buenas prácticas, cómo las incorporamos dentro de First Impact, y luego les vamos a contar de un caso en la cual las aplicamos. Entonces, en First Impact nosotros siempre decimos, somos la contabilidad social de las organizaciones. Cuando alguien no sabe lo que es medición, siempre le decimos, piensa en una empresa de contabilidad. O sea, no una empresa de contabilidad, en una empresa que necesita contabilidad y finanzas. ¿Para qué usas tú la contabilidad? Para tomar decisiones. ¿Qué metodología usas? Hay una estandarizada, pero mientras era una startup chiquitita, un emprendedor, ¿quién hace la contabilidad? En este caso, nosotros sigo haciéndola yo. La haces tú, tienes un contador que te ayuda en ciertas cosas, pero a medida que vas creciendo y necesitas tomar decisiones más importantes, necesitas empezar a profesionalizar más esa contabilidad. Con la medición de impacto es exactamente lo mismo. Te tiene que servir para tomar decisiones que requieran tu fundación en el momento adecuado y con los recursos que tienes. Lo segundo, nosotros levantamos datos de personas, por personas y para personas. Se nos olvida eso de repente, y acá a Porticus se le pone mucho énfasis en el tema de la ética. Nosotros vamos a investigar gente, muchas veces nos toca trabajar con niños, ahí lo sabe muy bien en San Carlos, que para ir a evaluar niños hay que tener 200 consideraciones. Sabemos que hay muchos sistemas ahora de que te ayudan a manejar la data, big data, todo este tipo de apoyos, pero nosotros tratamos de siempre, nuestro como enfoque es el valor agregado que le podemos dar nosotros como personas. Después lo vamos a ver por qué es importante, por el tema de que te puede generar empatía, confianza con las partes. Es muy distinto. Hay una organización que se llama Acumen, que son muy buenos en levantar data de una manera lean, de una manera simple y sencilla, pero te lo hacen a través de un celular. Pero claro, contestas 3 o 4 preguntas, pero tú cuando quieres entender de verdad la problemática para tomar una decisión mucho más importante o de política pública, o una donante que está destinando mucha plata a algo, necesitas darle una vuelta más y necesitas darles un poquito más de trasfondo. Y lo segundo, y lo último, perdón, el lema de First Impact es la medición de impacto es un medio, no un fin. Debe apoyar la toma de decisiones. Estamos, me da mucha risa porque acá lo dijeron las dos exponentes previas, que siempre nos digan, queremos medir impacto. Ya, pero ¿para qué? No, que quiero medir impacto, y tiene que ser impacto. Bueno, nosotros le explicamos que tienen que mejorar el diseño del programa, porque le va a salir muy caro medir el impacto, mejor partan diseñando bien el programa, identificando el problema. No quiero medir impacto y quiero indicadores y medir impacto. Ay, ya, entonces ahí, nosotros también trabajamos un poco con este ciclo que hablaba también la Maca, de poder decir, pero veamos tu problema, veamos cómo, si estás efectivamente implementando como dijiste que estaba diseñado el proyecto, veamos si estás consiguiendo resultados, y de ahí vamos a medir impacto, y de verdad te va a salir mucho más barato. Eso. Y para poder ejemplificar lo que estamos hablando anteriormente, le queremos contar de un programa muy bonito con el cual estamos trabajando este año, partimos el año pasado. Fui un poco fresca porque yo partí un poco en este proyecto, pero después me fui de pre y postnatal, así que como finalizó, me tuvieron que contar, pero lo encuentro un muy bonito proyecto, y una cosa que creo que ejemplifica el cómo nos fue, es que en la foto de la web aparece el equipo First Impact, de Fundación Ya, con Fundación Brazo Abierto, del programa junto al jardín. Para nosotros, le vamos a contar aquí por qué creemos que es un proyecto que funcionó bien, en base a las buenas prácticas que les nombramos anteriormente, en base a lo que hablaba Emilia inicialmente, pero cortita, Fundación Ya es una fundación de la familia Yarur, es chiquitita, tiene 2 programas actualmente, o 2 focos de intervención, y el año pasado iban a empezar a ayudar a la Fundación Brazos Abiertos con su programa piloto Juntos Vamos al Jardín. La Fundación Brazos Abiertos ayuda a 12 jardines infantiles, y querían pilotear un programa nuevo de asistencia a niños de jardines infantiles en 2. Y para eso nos pidieron ayuda. Inicialmente conversamos, como siempre, de medir los resultados. Pero ellas, ambas directoras ejecutivas son unas secas. En verdad entendieron rápidamente la importancia de la medición, que es simplemente más allá de medir indicadores, y fuimos 20 pasos más atrás y empezamos a trabajar está bien definido el problema, y se diseñó correctamente la intervención, porque ellas tienen un foco en que esto se vaya a replicar. Entonces, ¿qué hicimos?
Trabajamos, bueno, teoría de cambio, la base de toda evaluación muchas veces, indicadores, sistema de monitoreo, partimos en base al diseño del programa, sistema de monitoreo me faltó ahí identificar correctamente el problema, y siempre después haciendo como, ¿para qué? Para tomar decisiones. Y después, en base a eso, se evaluará si es que vamos a hacer una evaluación de resultados y ver si es que se puede hacer de impacto, pero todo depende de cómo salga el piloto. Porque como decían anteriormente, un programa que no tiene track record, que no está correctamente diseñado, no le evalúan el impacto, ¿ya? Es un gastadero de plata. Y siempre considerando haciendo como paradas para ir tomando decisiones. ¿Qué nos gustó entonces? ¿Por qué creemos que funcionó y salió bien y salimos en la foto? La generación, nos focalizamos en generar evidencia. No es por nada. Esto se hizo con un foco de queremos mostrar las cosas que funcionan desde el punto de vista de la Fundación Brazos Abiertos, de lo que funciona en 2, ojalá que pueda funcionar en 12. Desde el inicio un foco en aprendizaje y evaluación. Nosotros creamos First Impact diciendo que es aprendizaje. Las evaluaciones, y esto también viene mucho de Porticus. Las evaluaciones te generan una reticencia, sobre todo cuando al implementador. En cambio, el punto de vista de nosotros siempre ha sido como aprendamos, mejoramos, te vamos a hacer asignar mejor tus recursos, vas a disminuir tu carga de trabajo, vas a ahorrar, o sea, veámoslo como un aprendizaje desde ambos lados, y ambas organizaciones tenían el mismo punto de vista, ya trabajaban desde ese punto de vista, y un tercero independiente. El tercero independiente ayuda para 2 cosas. Uno, lo que dijimos anteriormente, para la transparencia, ética, mostrar que verdaderamente las cosas están, o sea, mostrar objetivamente lo que se está evaluando, pero por otro lado, te ayudamos a quitarte carga interna. Muchas veces las organizaciones donantes le piden a sus donatarias, evalúa, mide, cuando ya están como muy en esto, ya, pero ¿y quién lo paga esto? ¿Y quién lo hace? O sea, ya están llenas de pega las organizaciones que reciben la plata y más encima se les pide una más. Y más encima es algo que no es fácil. Entonces, nosotros decimos, mira, no es necesario que lo hagan ustedes, pero nosotros te podemos ayudar. Pero también con el foco, que para nosotros es importante y salió también en el benchmark de las fundaciones, que las organizaciones lo intenten incorporar in-house. ¿Ya? Nosotros, igual que la contabilidad, primero tenlo afuera, quizás, que te vamos ayudando, pero la idea es ir generando, que ojalá vaya entrándose en tu organización para que se vuelva una práctica de tu organización. Por eso lo vemos como un sistema de contabilidad social. Luego, confianza y empatía entre las partes. Clave. Las 2 directoras ejecutivas son lo máximo, son amigas, y creo que acá después somos todas amigas. Se confiaban en una en la otra. Entonces, cuando Fundación Ya le dice Brazos Abiertos, vamos a ir a evaluar tu programa, creo que nos recibieron con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos, y dijeron como, mira, estas probablemente nos vienen a ayudar con lo que hablamos antes, con el foco del aprendizaje, con el foco de poder mejorar el programa para ambas. El otro tema, pero nosotros igual tratamos de ser empáticas, ya como, y creo que se nos pasa un poco la mano, como, pero ¿cuáles te queremos ayudar? Y hacemos como las psicólogas de las organizaciones, pero nosotros nos contrataron para cierta cosa, para medir, qué sé yo, pero nosotros dijimos, ya, pero en verdad, ¿cuál es tu problema? Nosotros en verdad queremos que esto te ayude. Entonces ahí generamos también empatía con la fundación que es evaluada, que normalmente odian a los evaluadores porque tienen que trabajar mucho levantando datos, y en este caso, en verdad, creo que funcionó bien, porque la idea de nosotros siempre fue ayudar. Y lo otro, entrenamiento técnico y ético. Ético, en este caso, no fue necesario, porque ella ya tenía millones de cosas que cumplía con la ética, pero sí entrenamiento. Nosotros hacemos muchos talleres. Nosotros enseñamos a las organizaciones siempre a que vayan incorporando esto, y no solamente por un tema que lo incorporen por sí solas, sino porque también van a ser buenas contrapartes cuando entienden lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, es un win-win. Y por último, no por ser tan de personas, confianza ética, no dejamos de estar a la vanguardia de la tecnología, y para ayudarnos estamos incorporando inteligencia artificial. Nosotros trabajamos para personas, por personas y con personas, pero necesitamos ayuda también, y esto, la inteligencia artificial, lo que nos ha permitido, no lo pudimos usar en este programa hasta el momento, y casi no están escuchando, momento, pero lo queremos usar para bajar costos de las evaluaciones también, desde un punto de vista de poder hacerlo más eficiente y rápido.
Y de último, somos consultores comprometidos y especializados. Nosotros nos encanta lo que hacemos. En verdad es lo que hablamos todo el día, lo hablamos en las padres, lo hablamos afuera, lo hablamos todo el día con la NASA y el equipo. Y también tenemos una red de consultores muy buenos, con los cuales nosotros buscamos ayuda en las distintas evaluaciones cuando hay que tratar temas en específico. No somos buenas en todos los temas, por lo tanto necesitamos ayuda, así que cualquier consultor que quiera participar en evaluaciones, nosotros felices de conversar con ellos, porque siempre andamos buscando especialistas en distintos temas, educación, cultura, ODS, siempre hay de todo. Y la diversidad de metodología y foca en toma de decisiones. La semana pasada, hace 2 semanas, estuvimos en un seminario de inversión de impacto del lado de las empresas, que el foco es estandaricemos las mediciones, estandaricemos. Nosotros decimos, ¿para qué? ¿Para qué vamos a estandarizarse? El que no sean estandarizados, veámoslo como un valor. Eso nos permite nosotros ajustarnos a las necesidades de la organización. Si estandarizamos algo, no vamos a medir específicamente la problemática que nos interesa, porque son complejas, y lo otro que puede que te salga incluso más caro. Entonces, veámoslo como una oportunidad, y siempre con el foco de qué decisiones quiero tomar. Y ahí elijo la metodología. Bueno, para terminar, nosotros trabajamos con organizaciones chicas, grandes, Arguillus es lo que les comentaba ahí de Porticus, fundaciones muy pequeñas, fundaciones donantes, fundaciones receptoras, en distintos lados. ¿Por qué nos gusta mostrar esta lámina? Es porque todos tenemos impacto. Da lo mismo cuando dicen, cuando uno postula a fondos y ese tipo de cosas, ¿cuál es tu mercado? Todos tenemos impacto. Entonces, intentemos ahí, no nos sintamos no llamados a la medición, que si tú no entiendes para qué te serviría medir, acércate y lo conversamos, porque te tiene que servir para tomar decisiones. No nos interesa que midas impacto, que siempre midas impacto, o decir, quiero 2 indicadores. Tienes que levantar lo que te sirve. Bueno, en algunos temas que hemos trabajado, y bueno, eso, First Team, para que integramos el impacto en la estrategia de las organizaciones. No te vayas, no te vayas. Ya. Les voy a pedir, porfa, a las 3 invitadas, que nos quedan unos minutos todavía y hay un par de preguntas, pero quiero tener una mini ronda de conversación, así que porfa pasen adelante, siéntense. Y mientras vamos a instalar. Ya, varias de las preguntas que yo tenía. Esto está bueno. Sí, ya, mejor. Sí. Varias de las preguntas que yo tenía las fueron respondiendo, pero una en general para todas. Todas hablaron de un poquito de esta dificultad que hay de repente en saber cuál es la decisión que se quiere tomar y cómo queremos avanzar desde ella. ¿Qué creen que es tan difícil? ¿Qué es lo que tenemos fijado de que estamos todos directo al impacto y nos cuesta pensar en cuál es la decisión y el para qué? Hace poco me hizo esta misma pregunta un alumno de una tesis doctoral de la Universidad de Londres, que está haciendo su tesis en eso. Yo creo que una de las razones es que primero hay un muy mal uso a nivel de lenguaje de lo que es el impacto. Eso es lo primero. En general, cuando la gente habla de impacto, se quiere referir a un cambio, pero un cambio no es un impacto propiamente tal. ¿Alguna de las personas que están en el Zoom nos puede decir, porfa, si nos escuchan bien? ¿Levantar dedito? ¿Sí? Nos escuchan. Gracias por el aviso. Perdón. Tesis doctoral, nos estaban diciendo por qué busca esta toma de decisiones respecto poner las decisiones primero antes del impacto. Y hemos usado mal el lenguaje de impacto. Exacto, que a nivel general hay una mala concepción, hay una concepción errada de lo que significa el impacto propiamente tal, se sobrevalora antes
de cualquier otro resultado que podamos tener. Y ese es un tema que es importante. Yo creo que todos lo mencionaron, es que las instituciones dicen quiero medir impacto, pero en realidad no es impacto a lo que se están refiriendo. Sumándole a distintos factores como, por ejemplo, que muchas veces hay cosas, la Maca lo dijo, no hay que inventar la pólvora. Hay, por ejemplo, en algunas temáticas en que el gobierno es ético, por ejemplo, el gobierno es necesario porque hay mecanismos de causalidad que están súper testeados en la literatura. Tenemos que verificar nuestros mecanismos de causalidad hacia atrás. Yo creo que el primer error es que hay una sobrevaloración de lo que es el impacto, que si bien es muy relevante saber si nuestras intervenciones están generando impacto, no es lo único que necesitamos saber de las intervenciones o del efecto que estamos teniendo a través de la intervención. Maca, ¿te hablaste respecto a qué cosa? ¿Se siguen escuchando? Más o menos. Ya. Vamos a cambiar de micrófono. Ahí, Sí, funciona, mira. ¿sí? Sí. Es que para poder irlo pasando. Hablabas de pensar qué es lo que queremos hacer después con el programa. Y Vero, tú también lo dijiste. Queremos que este programa, ver si funciona en 2, o ver si funciona en 12, o queremos ver si es que efectivamente esto tiene un potencial de influir en política pública, influir en otros. ¿Cómo vamos ajustando los instrumentos para eso? Tú decías, esto no es un paso, son varios escalones que hay que ir avanzando. ¿Cómo identificar en qué etapa está un proyecto y qué es lo que le va mejor? ¿Se escucha? Súper. ¿Cómo identificar en qué etapa está? Es un proceso, o sea, hay que conocer el programa. Y eso implica, para los que estamos in-house, nosotros podemos conocer el programa de antes, entonces los ajustes al programa están dentro como del sistema de monitoreo de ese programa. Pero si esto es algo que no está en una organización que tiene un equipo in-house, el consultor o el externo tiene que conocer el programa, y eso muchas veces es poco entendido, porque te dicen, ¿y te vas a demorar 2 meses en hacer un diagnóstico? Y en verdad sí, me voy a demorar 2 meses en hacer el diagnóstico. Tengo que saber lo que les comentaba en la presentación, tengo que saber si el problema existe, si está bien delimitado, lo mismo que les comentaba, cómo se implementa. Lo más probable es que tenga que hacer ajustes antes de determinar si es posible una evaluación de impacto. Y es súper necesario hacer una evaluación de implementación. Y yo creo que ahí está como el meollo de la mayor de los problemas que tenemos hoy día en nuestro país, como que la subestimación del trabajo en terreno. Creo que es algo muy importante, que hacer este tipo de cosas no es fácil. Yo hago clases de esto y siempre pongo el ejemplo de la salchicha, de que mi abuelo son carniceros, así que eran carniceros, yo no tengo ningún problema con las salchichas, o sea, valoro las salchichas. Lo más probable es que haya muchos ingenieros, ¿ya? Y personas preocupadas de la operación y de que lleguen las salchichas a Coyhaique, a Caleta Tortel. O sea, si yo voy a Caleta Tortel, van a ver salchichas ahí, ¿ya? Y eso tiene que ver con la operación, con el terreno, ¿ya? Cuando yo estoy entregando un servicio social, por alguna razón, como que nos ponemos más cariñositos y pensamos que la operación, y cuando empezamos a hablar de operación, de servicio, de logística, eso como que nos produce un poco como de anticuerpos, y es como, oye, pero esto es un servicio social, esto en el fondo es algo como que hacemos desde el cariño. Sí, lo hacemos desde el cariño, pero también desde el profesionalismo, y eso implica logística, operación, bla, bla, bla. Entonces, creo que ahí está como el meollo de que los programas funcionen o no funcionen. Cuando eso esté estabilizado, cuando esa implementación esté estabilizada y se le dé la relevancia que requiere,
creo que la pregunta por el impacto va a ser más pertinente. Eso. Voy a funcionar un poquito para el otro lado. La Maca planteó es que nos ponemos medio cariñositos cuando estamos hablando de estos elementos. Y tú hablaste mucho de los elementos de la ética, de la empatía y de esa cercanía. Puede ser contraintuitivo de repente para algunas personas que precisamente mientras más blanditos nos ponemos, más rigurosos nos podemos poner. ¿Qué es lo que está detrás de eso? Oye, sí, qué buena pregunta, porque somos muy empáticos en entender las problemáticas de las organizaciones, pero somos súper duras. O sea, en ese sentido somos muy directas. Nosotros, como estamos con el foco de aprendizaje, decimos, mira, acá nosotros decimos las cosas para que mejoren. Pero siempre desde el punto de vista de que tengan claro que es para ayudarlos. Y por eso también para nosotros es importante escuchar mucho, escuchar el para qué quieren esto, el para qué quiere esto el donante, para qué quiere esto la donataria, para qué, y muchas veces no están alineados. Entonces, acá es importante entender ambas necesidades de una manera por eso viene de la empatía, generar confianzas, y puede que no podamos responder a las dos al mismo tiempo perfecto, pero sí tratar de hacer un aporte real y duro, o sea, no, en ese sentido no somos tan suavecitas ahí para que mejore. A nosotros en la pega nos dicen una mano blanda y una mano dura. Y es porque, por lo que decía tú, Emilia, antes, de que la evaluación, si es punitiva, ¿ya? Las personas se ponen como muy celosas y puede que no te den la información. Entonces, esto es un tema de cultura al final, es una cultura de aprendizaje, en donde si la evaluación se entiende como algo formativo o de aprendizaje, y eso tiene que ver con la forma, en cómo uno levanta la información o cómo uno expresa esto, y que no es como un castigo, te vamos a echar, etc. Creo que, exacto, te vamos a cortar la plata. Eso en el fondo es como lo que debería estar en el corazón, como vamos a mejorar, y ese es el punto que quería agregar, porque son los beneficiarios los que están padeciendo el problema. O sea, esa es la segunda parte, no es solo el tema de la cultura organizacional, que es súper importante porque las personas tienen que tener una disposición al aprendizaje porque van a abrir vulnerabilidades de su trabajo, sino que también es conectarse con el usuario y decirle, oye, independiente de lo que nosotros hacemos, tiene sentido, tiene propósito, veamos si es efectivo, porque son esas personas las que están padeciendo un problema. Entonces, eso es lo que debería movilizar, creo yo, a las personas que trabajamos en las organizaciones, que supuestamente tenemos propósito, para empezar con esta cultura de aprendizaje. Listo, muchas gracias. Bueno, voy a hacerle una última pregunta a María Luisa y después lo vamos a abrir a preguntas de los que están acá o del chat. María Luisa, ustedes han desarrollado herramientas que llegan externas y que usan bastante tecnología también para poder simplificar un poquito el proceso y la carga interna. En el tiempo que llevan con la implementación de estos programas, ¿cómo han visto el desarrollo de esas capacidades en las organizaciones? ¿Cuáles han sido, tú dirías, hoy día los puntos que han sido más fáciles de adoptar y cuáles podrían haber sido puntos que todavía tenemos un largo trecho? Yo creo que lo principal, en los últimos 5 años que llevamos más o menos llevando este modelo de asesoría a organizaciones sociales, es impresionante cómo ha cambiado el foco de las organizaciones, que antes todas eran organizaciones que venían de la buena voluntad, un grupo de señoras, un grupo de amigos que se juntó, y hoy día las organizaciones cuentan con directorios exigentes, con accountability, con rendiciones de cuentas importantes, con postulaciones a fondos de gobierno. Ha habido un gran avance en ese sentido. Y en eso mismo ha ido de la mano con esta importancia que las mismas organizaciones le han dado a lo que es la evaluación y el monitoreo. Es algo que hoy día las organizaciones lo ven como que no se pueden quedar fuera. O sea, es un desde. Si bien antes era como un extra, si es que nos queda plata de la intervención, vamos a gastar un poco en evaluación. Hoy día es parte de la operación de muchas de las organizaciones. Todavía hay organizaciones más chiquititas que no dan ese paso, pero ya la organización intermedia ha logrado dar ese paso dando la relevancia a la evaluación,
formándose en la temática y implementando sistemas. Nos ha pasado con organizaciones sociales que han incluso podido darse el salto de poder pasar de plataformas gratuitas a diseñar sistemas de monitoreo complejos, con sistemas de programación, con soportes tecnológicos, porque a través del mismo monitoreo y de la misma data han logrado, por ejemplo, postular a fondos y a recursos que les han permitido implementar y mejorar su ejecución. Nosotros trabajamos con una organización y un ejemplo muy, muy concreto que estaba postulando un fondo de la Subsecretaría de Educación Parvularia y tenían que demostrar a la subsecretaría que ellos lograban X resultados, pero necesitaban bajar los costos del programa. Típica como problemática. Y a través del monitoreo en tiempo real que ellos llevaban haciendo con nosotros y con plataformas de Google, ellos lograron demostrar que en la sesión 10 lograban el resultado intermedio que la subsecretaría les pedía, por lo cual podían entregarle a la subsecretaría una versión abreviada de su intervención, que en vez de contar con 14 sesiones, contaba con 10, y quedaban todos felices. Costo más bajo y el resultado que ese proveedor específico necesitaba. Eso. Súper, muchas gracias. Oye, porque nos estamos quedando sin tiempo, voy a tomar una pregunta que estaba en el chat, súper concreta. Maca, hablaste de bases de datos de evidencia para el diseño y prediseño. ¿Qué bancos de teoría de cambio existen? ¿Brújula? Uno. Perfecto. Claro. Sí, yo diría que probablemente sí, bancos de programas con evidencia, o sea, evidence-based programming, creo, que habla acá de Impact Genome, ¿será? Para, como Yo no conozco bancos de teorías del cambio, pero creo que, o sea, todas las evaluaciones de la DIPRES con su marco lógico son teorías del cambio expresadas de otra forma, ya a través de la matriz de marco lógico, que es un poco lo mismo, en donde están más invisibilizados los resultados intermedios, pero eso puede ser, y es una página un poco difícil de navegar, encuentro yo, pero cuando uno se familiariza con ella, resulta fácil, pero hay como un costo de entrada porque es difícil llegar a donde están las matrices. Y bueno, están todas las plataformas en donde te explican los programas. Está el What Works Clearinghouse, Cochrane, pero entendí que la pregunta ya hacía referencia a esas mismas. Entonces, no sé si alguien más puede añadir otra. Temáticas más específicas como el del NIH en Estados Unidos, el Blueprints for Good Development, todos los que se dedican a temáticas específicas más acotadas tienen eso un poco más claro. La Annie Casey Foundation también, yo creo que ahí está el tema, ir a buscar en bancos de programas por temáticas más acotadas. Claro. Better Evaluation, ahí hay muchas teorías de cambio y Google, o sea, Google de verdad, si tu programa no cuesta millones de millones, vean ahí lo que está accesible. Y también nosotros nos preguntan mucho por catálogos de indicadores. Voy a armar un catálogo de indicadores nunca antes armado. Hay millones, hay muchos catálogos, hay muchos, simplemente ahora cuesta meterse al inicio, pero cuando uno, como aquí dice la Maca, suelta la mano, ya es fácil empezar a encontrar evidencia de programas similares. súper. Oye, ¿alguna pregunta, comentario acá? Ahí sí. ¿Me escuchan? Para que escuchen ahí. Ya, ok. Hablaron también de la digitalización, de la tecnología como al servicio también de las evaluaciones. Me gustaría entender un poco también, porque también hablaban de la inteligencia artificial para bajar costos o herramientas de Google para las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuáles las tendencias hoy en día que se están ocupando, que se están facilitando también para las evaluaciones? Mira, nosotros estamos en un camino de intentar agregar mayor tecnología a First Impact hace mucho tiempo. Nos ha costado un mundo por el mismo tema de que no son estandarizadas los indicadores.
Creo que hemos probado casi todas las plataformas habidas y por haber. Acá nos falta una que tenemos que conversar después. Em, pero lo que creo que nos está ayudando mucho ahora es efectivamente la inteligencia artificial. Tenemos otra persona que se llama Adriana Mata, que también trabaja en inteligencia artificial y hace teorías de cambio con inteligencia artificial en 2 minutos. Entonces, de verdad, si es que alguien requiere de algo rápido, fácil, recomiendo que la contacten. Después nosotros lo usamos como una base de apoyo para poder ir a profundizar después en eso. Pues están las Power BI, están un montón de cosas que te ayudan al monitoreo. Nosotros incluso hemos usado SurveyMonkey, o sea, hay distintas cosas. El tema es que hay que empezar a meterse y probar.